Mi nombre es Yesenia Díaz. Soy estudiante del cuarto año de la carrera de Derecho de la Universidad Fermín Toro Guanare. En la tarde de hoy les voy a hablar del impuesto sobre la renta. Decimos que en Venezuela el impuesto sobre la renta es aquel arancel tributario que se declara y paga de manera obligatoria en los primeros 3 meses del año. Se le paga al Estado y este es calculado de acuerdo a los ingresos percibidos por el contribuyente durante el año fiscal. Dentro de sus características se dicen que es de carácter nacional porque es competencia del poder público nacional y así lo regula nuestra Constitución. Es de carácter general porque no hace distingo entre los contribuyentes ni en la actividad en cuanto al cumplimiento de la obligación tributaria. Se dice también que es de carácter personal porque es determinante de la capacidad productiva o contributiva del sujeto. Se dice que es de carácter progresivo porque a mayor renta es mayor la tributación. Es de carácter ordinario porque el Estado es el que recibe los pagos del impuesto de una manera periódica, permanente y por ende forma parte del presupuesto de la nación. Se dice también que es de carácter directo. El tributo o la obligación recae directamente sobre el sujeto del enriquecimiento. En cuanto a la territorialidad del impuesto, esto significa todo ese ámbito geográfico y espacial donde tiene la validez la aplicación de la ley o del gravamen. La periodicidad del impuesto es un impuesto de periodicidad anual, aquel que grava las rentas que provengan del capital del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos. Dentro de las ventajas del impuesto sobre la renta tenemos primero que el aumento de la alícuota puede aumentar sus ingresos sin necesidad de echar mano a un nuevo gravamen. Segundo, se adapta a los objetivos de justicia social mediante deducciones personales y de las fuentes de ingresos. Tercero, se puede decir que es un impuesto productivo porque produce un alto rendimiento. Cuarto, otra ventaja es que el aumento de su alícuota puede aumentar sus ingresos sin la necesidad de crear nuevos gravámenes. Y por último, que la adaptación de esos objetivos de justicia social, las deducciones personales, la progresividad, son discriminación de la fuente de ingreso. El hecho imponible. El hecho generador de la obligación tributaria es la obtención de aquellos enriquecimientos netos, anuales y disponibles, bien sea en dinero o en especie. En cuanto a los sujetos pasivos, son todas las personas naturales, las compañías anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, todas aquellas sociedades en nombres colectivos, en comanditas simples y todas aquellas asociaciones, fundaciones, corporaciones y entidades jurídicas o económicas no citadas en los literales anteriores. En cuanto a las tarifas aplicables a los sujetos pasivos, en Venezuela las rentas están sujetas en 3 tarifas diferentes. Primero, la más baja, según la ley de impuestos sobre la renta, es aquello aplicable a todas las personas naturales que sean residentes en Venezuela. Segundo, esta tarifa se aplica a la mayoría de la actividad empresarial del país, a las compañías anónimas y a los contribuyentes asimilados a estas que no realicen actividades de hidrocarburos o conexos. Y tercero, la tarifa proporcional, también conocida como la tarifa número 3, que esta se aplica a aquellos contribuyentes que perciban solo regalías o participaciones mineras y demás participaciones análogas con una tasa proporcional al 60%, y las que se dediquen a la explotación de hidrocarburos a la actividad conexa a una tasa proporcional del 50%. En cuanto a las clasificaciones de potestades tributarias, ellas se clasifican en 2. Tenemos primero la potestad tributaria originaria, que esta emana cuando es de naturaleza y esencia del mismo Estado y en forma inmediata y directa de la Constitución. Cuando es potestad tributaria derivada, también denominada delegada, es la facultad de imposición que tiene el ente municipal o estatal para crear aquellos tributos mediante la derivación en virtud de una ley y que no emana en forma directa e inmediata de la Constitución. En cuanto a los modos de extinción de la relación jurídica tributaria, primero tenemos el pago. El pago es uno de los modos de extinguir las obligaciones que consisten en ese cumplimiento
de la prestación debida, sea esta de dar, hacer o no hacer. En cuanto a la forma de efectuar ese pago, el pago debe ser efectuado por aquellos sujetos pasivos. También pueden ser efectuados por un tercero quien se subroga en los derechos, garantías y privilegios del sujeto activo, pero no en las prerrogativas reconocidas al mismo por su condición de ente público. En el lugar y fecha, el pago debe efectuarse en el lugar y la forma en que indique la ley, o en su defecto, en su reglamentación. El pago deberá efectuarse en la misma fecha en que debe presentarse la correspondiente declaración, salvo que la ley o su reglamento establezcan lo contrario. En cuanto a los pagos de cuenta, en este caso los pagos deben ser expresamente dispuestos o autorizados por la ley, en los que los impuestos que se determinen sobre la base de declaraciones juradas, la cuantía del pago a cuenta se fijará siempre considerando la norma que establezca la ley por el respectivo tributo. Los conceptos imputables al pago. En cuanto a los conceptos imputables al pago, la administración tributaria y los sujetos pasivos o terceros, al pagar las obligaciones tributarias, deberán imputar el pago en todos los casos. Y en esos son, en primer lugar, las sanciones. En segundo lugar, los intereses moratorios. Y en tercer lugar, el periodo correspondiente. Asimismo, el otorgamiento de prórroga. El Estado podrá conceder prórrogas y demás facilidades para el pago de obligaciones no vencidas, así como fraccionamientos y plazos para el pago de deudas atrasadas, cuando el normal cumplimiento de la obligación tributaria se vea impedido por caso fortuito o de fuerza mayor. En cuanto a las facilidades de pago, es el gobierno nacional quien tiene la potestad de otorgar de forma general estas prórrogas para efectuar así el pago. También los plazos de carácter particular. Son todos aquellos interesados deberán hacer la solicitud en menos de 15 días hábiles antes del vencimiento del plazo para el pago y solo podrán ser concebidos cuando a juicio de la administración tributaria se justifiquen las causas que impiden el cumplimiento normal de esa obligación. En cuanto al procedimiento para el otorgamiento de plazos para el pago, se dice que el procedimiento va a depender de la máxima autoridad de la administración tributaria, que es el que establecerá el procedimiento a seguir para el otorgamiento de esas prórrogas, fraccionamientos y plazos para ese pago. Estos están previstos en los artículos 45, 46 y 47 del Código Orgánico Tributario, pero eso sí, en ningún caso podrá exceder de 36 meses. Los efectos del pago. Como lo dije anteriormente, el pago es el modo de extinguir una deuda, y al momento en que el deudor paga, entonces el primer efecto, ¿cuál es? Primero, la liberación del deudor. Segundo, la satisfacción del acreedor. Y tercero, la extinción de la obligación. Asimismo, tenemos el procedimiento de la determinación tributaria. ¿Qué tenemos que conocer primero? La autodeterminación. Se dice que es el acto mediante el cual el propio sujeto pasivo, o sea, el contribuyente, por medio de un documento denominado planilla de liquidación, es el que determina, cuantifica esa obligación tributaria. La determinación de oficio es el acto administrativo mediante el cual el sujeto activo, en este caso el Estado, procede a determinar y a cuantificar la obligación tributaria. Así lo establece el artículo 130 del Código Orgánico Tributario, cuando se tiene conocimiento de los siguientes casos. Primero, cuando el contribuyente no haya declarado. Segundo, cuando existan dudas sobre las declaraciones. Cuando no presente el contribuyente los libros contables y cuando la declaración esté debidamente respaldada por los documentos de contabilidad. Asimismo, tenemos base cierta. La base cierta se dice que es aquella donde se consideran todos esos elementos que existen para conocer en forma directa el hecho que genera aquella obligación tributaria. Base presunta. Es cuando el sujeto pasivo ha declarado del todo, pero siempre es necesario verificar la efectividad de aquella capacidad productiva. Y por último tenemos la determinación mixta, que es la realización
de la administración con el sujeto pasivo. El sujeto pasivo aporta la información y el órgano fiscal es el que establece aquel importe a pagar. Esto ha sido todo. Muchas gracias.